Vamos a buscar, porque están estudiando con nuestro pastor la carta a los Filipenses. Hoy vamos a leer en la carta a los Filipenses, en su capítulo 1, vamos a leer del 19 al 21. Vamos a leer del 19 al 20, nos vamos a quedar en el 20. Cuando encuentren la cita, para mayor reverencia a la palabra de Dios, nos vamos a poner en pie y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Dice su palabra: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Gracias, Padre. Gracias por su palabra escrita, Señor. Háblenos esta noche al corazón, Señor. Padre, que nuestra mente y que nuestro corazón esté alerta, Padre, a recibir su consejo, Señor. Padre, necesito su ayuda, Señor. Padre, no podría hacer un trabajo efectivo esta noche si su Espíritu Santo no es mi respaldo, Señor. Que pueda ser de bendición para la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cuando me dijo el pastor, hermano, va a predicar el día viernes, me puse muy feliz, como siempre me pongo cuando voy a predicar, y comencé a pensar en los milagros de Jesús para predicar, pero el pastor me dice, estamos predicando la carta a los Filipenses, y yo le respondo al pastor, qué bueno, esa carta a mí me agrada predicar de esta carta. De hecho, esta carta es conocida como la carta de amor, porque en ninguna carta Pablo le escribe con tanto amor como le escribe a los Filipenses. En una ocasión yo di un estudio de Filipenses y quedé enamorado de esta carta. Siempre me gusta, pero me gusta predicar de esta carta. Y ahora vemos que en el 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No todos estamos en el contexto de lo que se ha venido predicando, que Pablo está escribiendo esta carta precisamente en la cárcel, que Pablo está viviendo malos días cuando Pablo está escribiendo esto. Hemos estudiado que Pablo dice, yo sé que algunos palabras por distintos, pero no me importa. Lo que importa es que el evangelio se predique. Pablo, desde ese contexto, está escribiendo esta carta. Y podemos notar cuando dice también en el 2, conforme al anhelo en mi corazón y esperanza, que en nada seré avergonzado. Imagínense la fe de este hombre, estando en la cárcel, nada por nada será avergonzado, antes bien con toda confianza. Y nosotros, mis amados hermanos, una noticia, todavía no ha sucedido y ya nos tiemblan las rodillas. Y ya está en la cárcel. Y dice que sigue teniendo confianza. Y dice, como siempre, pareciera, ¿cómo puede decir que como siempre, si en este momento está en la cárcel? Y dice, como siempre, ya me perdí en la lectura, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y esto es lo que cuesta entender, o por vida o por muerte. Aunque tengamos toda la confianza, porque la palabra de Dios dice que al que cree todo es posible. Pero el que nosotros creamos que todo nos es posible por creer,
Eso no puede estar sobre la santa y soberana voluntad de Dios. Y eso lo podemos notar en Pablo. Dice que él está seguro, que no va a ser avergonzado, que como siempre las cosas nos ayudan a bien, pero va a ser magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Amados hermanos, el primer llamado esta noche es, aunque todo no sea posible, nunca lo que nosotros creamos va a estar sobre la soberana voluntad de Dios. Pablo nos está enseñando que hay que aceptarla, pero ¿qué más podemos comentar de estas palabras de este hombre que no solo predicaba, sino que creía verdaderamente el evangelio? Pablo no era solamente un buen orador, sino que este hombre aceptaba la voluntad de Dios y creía en Dios. En el verso 19 nosotros podemos notar que no tiene ni siquiera una pizquita de duda. Porque sé, dice, que por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi bendición. No hay ninguna duda para Pablo de que eso va a suceder, pero respeta la voluntad de Dios. En el verso 20 podemos también nosotros notar que dice que en nada será avergonzado. Pero cualquiera de nosotros esta noche podría decir, este Pablo no está bien de la cabeza. ¿Cómo puede decir que no va a ser avergonzado si en este preciso instante está preso? Solo preso. Pablo nos narra en otras cartas que estaba enfermo. Dice que ya le había pedido a Dios que quitara ese aguijón de su carne. Y Dios le había dicho, bástate mi gracia. ¿Cómo puede este hombre entonces venir a decirnos que en nada va a ser avergonzado? Si esta noche como iglesia hubiésemos tenido el privilegio, no de que el pastor llamara al hermano Cuellar para que viniera a predicar, sino que dijera, hermanos, les tengo una sorpresa. Esta noche el apóstol Pablo nos visita a la iglesia. Pablo, por favor, pase al púlpito y predique. Y le dijéramos, pero apóstol, ¿cómo puede decir usted semejantes palabras? Que no se ve que está preso, que no se ve que está enfermo. ¿Cómo puede usted decir eso? ¿Qué nos podría contestar Pablo? Seguramente Pablo agarrara la Biblia que hoy tenemos y les dijera, mis amados hermanos, que no habéis leído vosotros que en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. A Pablo no le avergonzaba la cárcel y no le avergonzaba su enfermedad. Mis amados hermanos, que no nos avergüence a nosotros las circunstancias por las que podamos estar pasando hoy en día. Que no te avergüence. Bueno, yo puedo mencionar cualquier cosa. Que no te avergüence tu estado civil, que no te avergüence tu economía, que no te avergüence nada. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Él no se avergonzaba. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Mis amados, no debemos de avergonzarnos. Yo en alguna ocasión he contado acá que en una iglesia me subí a predicar de fe, porque me encanta la fe. Fui, prediqué de fe y llegué a la casa pero feliz porque yo sabía que el Espíritu Santo me había usado.
¿Cómo te fue? Me dijo mi esposa. Poderoso, le dije. Ah, yo sentía calor, le decía, yo sentía. Qué bueno, me dijo. Alejandra ya se durmió, me dijo. Ah, vaya, qué bueno. ¿Sabes que quería plátano para cenar? No había plátano en la casa. Y no había plátano y tampoco había aceite. Ah, pero el pastor Cuellar había hablado con poder desde el púlpito. Me fui para el cuarto, me senté en la cama, me dejé hundir en la cama. ¿Por qué, Señor? No terminé de decir la oración que yo quería decir. Tocan la puerta. Yo sé que ustedes han oído que algún carro chocó y que llevaban carne, que llevaban... Esto no es que me lo contaron. Tocaron la puerta. Hermano Cuellar, ¿qué tal? Bien, hermana, le digo. Sí, no hay que avergonzarnos. Mire, fíjese que me vino una bendición, pero esta bendición, si yo solo soy yo y mi niña, me dice. Yo quiero compartirla con usted. Mire, me han traído plátanos, aceite y otras cosas. ¿Cómo avergonzarse si Dios tiene cuidado de nosotros? Que no te avergüence la circunstancia por la que estés pasando. De donde estás, Dios te puede sacar. Dios te puede sacar. Entonces, Pablo seguramente nos dijera, hey, estaré preso, estaré enfermo, como usted podrá decir, estoy pasando por esto, por lo otro y por lo que sea. Pero el evangelio es poder de Dios. Pero el evangelio es poder de Dios, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, a nosotros debería de darnos vergüenza cuando, porque esa vez que a mí me dijeron, Pastor Cuellar, usted va a predicar. Y por cierto, era un día viernes, que hay que hablar de fe. Yo bien le pude haber dicho al pastor, soy el indicador de fe. Porque en la casa no hay ni un plátano para comerlo frito. Nos debería de dar vergüenza cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y muchas veces nosotros, a los que estamos enrolados en el servicio de Dios, no voy a decir lo que escribí cuando estaba haciendo el mensaje, pero muchas veces cosas por las que dejamos el servicio. Lo voy a decir de esta manera, así que sea más, por bobadas, por niñerías, porque me marginan. Este estaba preso, mis amados hermanos. Lo querían decapitar. Nosotros dejamos de congregarnos porque Dios nos respondió una oración. Nos vamos. No. Todo el primer trimestre del año yo voy a ser fiel en mis cultos. Nos vamos. Dejamos de congregarnos. No, es que el pastor me ve mal. O sea, el pastor no me saludó, no me dio la mano. Le dio la mano a Sultanito y a mí no. Nos vamos. Mis amados hermanos, usted está enrolado en lo que la palabra de Dios dice que es poderoso. Hoy lo que tenemos que hacer nosotros es sacarle provecho. Pero también Pablo nos pudiera decir lo que dice en Romanos 8:28.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo estoy seguro que hasta ahí guarda nuestro cerebro lo que dice Romanos 8:28. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pareciera ser que ahí se termina el versículo. Pero yo les tengo una noticia. El versículo continúa. Y el versículo dice así: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y continúa y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad que ya es distinto el versículo? No se trata solamente de amar a Dios. Se trata de estar enrolado en el propósito de Dios. Esta es la segunda pregunta importante esta noche. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estamos en el propósito? ¿Saben cuál es el propósito, verdad? El propósito no es otro más que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea se le cumplan todas las metas y alcance todos sus sueños. ¿Verdad que no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás enrolado en ese propósito? ¿O estás enrolado en este propósito para recibir bendición? Las cosas como son. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mis amados hermanos, que nadie se ponga triste esta noche por la verdad que el hermano Cuellar ha venido a decir. No es motivo para ponernos tristes, no es motivo para enojarnos. Es motivo para reflexionar. ¿Verdaderamente estoy en el propósito o no estoy en el propósito? Antes de salir por esa puerta, tu propósito esta noche debe de cambiar. ¿Qué estás haciendo por las almas que se están yendo a una eternidad en Cristo? Trabajar para el propósito de Dios no necesariamente se hace desde el púlpito. Cuando tengo la bendición de venir temprano a la iglesia, cuando ustedes entran, esto ya está así como lo ven. Antes de que ustedes vengan, hay un ejército, en su mayoría, hermanas, trabajando para que esta iglesia esté como esté. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Como les dije, no es motivo ni para enojarse ni para sentirse mal. Es motivo para reflexionar y que cada uno de nosotros diga, verdaderamente, yo debo de comenzar a hacer algo para que el propósito de Dios se cumpla. Es el momento de reflexionar y de hacerlo ahora. Hay tanto ministerio en la iglesia en el que usted puede servir. No me diga usted que no tiene un talento que no pueda poner al servicio de Dios. Que todos tenemos un talento. Todos tenemos algo que poner al servicio de Dios. El llamado esta noche, anticipándome a la campaña, porque seguramente cuando estemos en la campaña, Dios también nos hablará. O sea que si tú no estás enrolado en el propósito de Dios, si tú no estás trabajando para el propósito de Dios, comienza a hacerlo. Hay tanto ministerio, y si no hay ministerio, pues también debo de reconocer que con tus ofrendas y con tus diezmos, también el propósito de Dios se echa a andar. Pero es necesario que tomemos más protagonismo.
que nos metamos en un ministerio, que nos pongamos un uniforme y que vayamos y que demos el testimonio de Dios. Entonces, antes de continuar, lo que debe de quedar claro en este propósito, en este punto, es que el propósito de nosotros para estar esta noche en la iglesia no sea únicamente para recibir una bendición. Nuestro propósito debe de ser de también ser de bendición. Invita a un amigo, invita a un familiar. Tú sabes que tienes muchos amigos que están sin Cristo en su corazón. ¿Por qué no te haces el propósito para enrolarte en el propósito de Dios, para que todas las cosas nos ayuden a bien? A invitar a nuestros amigos, a invitar a nuestros familiares. Eso deberíamos de comenzar a hacer. Que nuestro propósito no sea únicamente nosotros recibir bendición, sino también ser de bendición. Por eso es que la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas, todas para las que se necesita fe, simplemente serán añadidas. ¿No creen que es un buen punto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de ahí todas las cosas por las que nos desvelamos, todas las cosas van a ser añadidas. De repente tu negocio resplandecerá entre los demás negocios. De repente lo que tus manos hacen será de bendición. De repente lo que tú vendes será más sustancioso para los demás. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿será bueno que nos enrolemos en el propósito de Dios? ¿Cuántos problemas en nuestra vida se solucionarían si tan siquiera hubiera un poco de humildad en nosotros y aceptáramos el consejo de Dios? Este Pablo, diríamos quizás, no tiene remedio. De la carta a los Filipenses hay un versículo que es el versículo principal y es el versículo por excelencia de la carta a los Filipenses, y es Filipenses 1:6. Y eso es lo que en realidad pasa en Pablo, y eso es lo que pasa en nosotros cuando no actuamos como Pablo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora podemos entender por qué su enfermedad no le avergüenza. Ahora podemos entender por qué, estando en la cárcel, él no se avergüenza, porque él ha creído el evangelio, él creyó las palabras de Jesús. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo es el día que nos llame a su presencia, es el día que la trompeta suene. Esto es creer el verdadero evangelio. Mis amados hermanos, que lo que esté pasando usted en su vida, cualquiera que sea las circunstancias, los problemas, que no lo avergüence, que no lo amedrente. Nuestra fe es mucho más allá que esta vida terrenal, que las circunstancias que estemos pasando. Eso no tiene que cambiar nuestra fe, ni nuestra manera de creer el evangelio. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Lo creen? ¿Cuántos se quieren morir este día? Amén. Nos vamos a la presencia de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo lo que quiere decir, para mí, hasta el último día que Dios me tenga con vida, seguiré predicando el santo evangelio de Cristo. Seguiré enrolado en el propósito por el cual Dios mandó a Jesús a morir en una cruz. Y cuando esto se haya terminado, para mí todo será ganancia. Porque les cuento, va a haber un evento que se llama el Bimá de Cristo. Y allá van a haber sorpresas, hermanos. Allá van a haber sorpresas. Porque digamos que ustedes tengan un pensamiento de mí. Voy a filosofar, voy a alucinar. Que ustedes digan, el pastor Cuellar, un ungido de Dios ese hombre. Aleluya. Y cuando estemos allá en el Bimá de Cristo, Amílcar Cuellar, ahí voy yo. Aquí está su recompensa. Tome más. Ahí lo voy a recibir. Ah, pero había una hermanita que venía antes que mí a la iglesia. Había una hermanita, había un hermanito, un ancianito. Me dijo un día, hermano Cuellar, me dijo. Su nombre no se me olvida, me dijo. A ver, ¿por qué, hermano? Porque yo estoy orando por todos los predicadores de esta iglesia. Porque yo oro por todos los que transmiten en la iglesia. ¿Ustedes creen que le van a dar una botellita como esta? Le van a dar una Coca-Cola 3 litros bien fría y a mí una botellita de agua asoleada quizás. Van a haber sorpresas. ¿Qué estás haciendo tú? Va a haber un día que todo lo que recibamos en el cielo se lo vamos a depositar a los pies a Cristo Jesús. Porque todo lo que hacemos es por la gracia que Él pone en nosotros. ¿Ustedes creen que el viejo Amílcar podría tan siquiera hablar 5 minutos ante ustedes? De 10 palabras que yo decía, 9 eran malas y la 10ª era malintencionada. Es por la gracia de Cristo. Usted lo puede hacer, mis amados hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, como mis hermanos que levantaron la mano. Cuando dije, ¿quién se quiere ir ahora? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ni tan siquiera dice, lo cual es mejor, dice muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por la causa de vosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa encrucijada? No queremos. En alguna ocasión conté una historia. Había una mujer, mis amados hermanos, que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable. Era tan incurable la enfermedad que había sido diagnosticada que en 3 meses se terminaría la historia. Así es que esta mujer quiso poner las cosas en orden. Cuando comenzó a ordenar todo lo que tenía que ordenar, contactó a su pastor y lo citó a su casa para discutir algunas cosas de su funeral. Esta mujer le dijo cosas como las alabanzas que debían de cantar.
el vestido con el que debía de ser enterrada. Y sin faltar su Biblia favorita para ser enterrada con ella. Le dijo hasta el texto de la palabra de Dios que quería que el pastor predicase el día de su funeral. El pastor, impactado de la serenidad de aquella mujer que verdaderamente había sido persuadida con el evangelio de Dios, sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El pastor, impresionado, se levanta y se despide de la mujer cuando la mujer se recuerda de algo y le dice: pastor, se me olvida algo que es muy importante para mí. Se vuelve a sentar el pastor. Dígame, le dice, anote, porque todo lo tenía anotado el pastor. Cuando yo me muera y la gente me vea, los hermanos me vean en el ataúd, quiero tener en mi mano derecha un tenedor. En la mano derecha un tenedor. Está bien, hermana, así se hará. El pastor se levanta y se despide y le dice: pastor, le dice, no le causa sorpresa mi petición, le dice. Y el pastor se sienta y le dice: en realidad estoy intrigado. ¿Por qué la petición de tener un tenedor? Siéntese, pastor, y le explico, le dijo. Yo quiero que el día de mi funeral, todos los hermanos, cuando me vean en mi ataúd y cuando me vean, que se sorprendan de que yo tengo un tenedor en la mano derecha, que digan: ¿y ese tenedor qué ondas? Entonces, pastor, quiero que usted haga algo, le dijo. Entonces quiero que usted les predique, que les recuerde que lo mejor está por venir. Y ese es el título del mensaje. ¿Pero por qué, hermana? Le voy a contar mi experiencia en mis años de ir a cenas importantes, le dijo. Cuando nos sirven la cena, disfrutamos del platillo principal. Y cuando los meseros andan retirando el plato principal, como tú, la mayoría tenemos por costumbre poner los cubiertos en el plato, amablemente el mesero se agacha y me dice: quédese con el tenedor, porque lo mejor está por venir. Lo mejor, así como un pastelito de chocolate, un pay de manzana, quizás un pay de queso. Entonces, pastor, quiero que usted les enseñe que lo mejor está por venir. Mis amados hermanos, esta noche tengo que decirles que lo mejor no está en esta tierra. Lo mejor está en la eternidad, cuando estemos por siempre ante la presencia de Dios. Quiero, pastor, que usted les enseñe esa noche. Quiero que predique, que me quedé con el tenedor en la mano, porque lo mejor está por venir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese era el texto que la mujer le pidió que su pastor predicara. Pero muchos nos enfrascamos en que lo mejor se vive en esta tierra. Pero dijo Pablo, dijo Pedro, que cosas que no se pueden decir con palabras son las que nos esperan. Me voy, dijo, a preparar morada para ustedes. Así es que ahora les voy a dejar una misión, que todos los días que ustedes tengan un tenedor en su mano derecha, que se recuerden que lo mejor está por venir. Que se recuerden que lo mejor que podemos hacer es enrolarnos en el propósito de Cristo, para que todos sean salvos, para que todos nos enrolemos y todos prediquemos, no solamente
como lo estoy haciendo ahora, sino que prediquemos con el testimonio, sino que prediquemos invitando a nuestros amigos, sino que prediquemos con el uniforme cuando nos vengamos a servir a nuestra iglesia. Están todos los ministerios con las puertas abiertas para que todos nosotros nos metamos y nos involucremos en el servicio a Cristo. Yo sé que es día viernes, pero la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si tú estás pidiendo por un milagro, dice que es conforme a los que a su propósito son llamados. ¿Qué debemos de hacer? Meternos en el propósito de Dios. No tardes más, no dejes un día más. Hoy a la salida estará el pastor Leiva, estará la hermana Oli, y dígale, por favor, en el ministerio que sea, ahí quiero servir. O pregunte, ¿de qué otra forma puedo enrolarme en el propósito de Cristo? Pero esto es una decisión que no la debes postergar ni un tan solo día más. Y esto va también para mis hermanos que están en línea. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cierren sus ojos, vamos a orar.